Buenas tardes a todos, una vez más. Y de nuevo creo que tenemos la posibilidad de compartir un momento de escucha, de reflexión. La bondad de Dios de permitirnos contemplar la vida de hombres ejemplares. Así como lo hicimos con Wenceslao y con los mártires riojanos, ahora vamos a centrar nuestra mirada y nuestra escucha en el siervo de Dios, Enrique Shaw. La presentación general la tenemos como para tener una semblanza, pero tenemos entre nosotros la alegría y la dicha de tener a una de sus 9 hijas, a Sara Shaw de Crito, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Sara. Y ahora nos sentamos y le damos la palabra a ella. Así nos vamos adentrando en la vida de un hombre ejemplar de nuestro tiempo, que nos invita a ver y a retomar una mirada más humana de la economía, de la empresa, de la vida comunitaria, de la vida de la familia que tanto necesitamos. Bienvenida, Sara. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por a The Play, a todos los que están acá y interesarse en esta vida. Sería muy lindo, Sara, que primero nos contaras un poco la vida familiar, cómo era tu papá, cómo crecieron ustedes. Y bueno, eso es lo que yo más conocí, porque todo lo que es la vida profesional se puede decir que la conocí a partir de esta causa, cuando empezaron a presentarse testimonios, a las historiadoras a estudiar todo el tema laboral. Ahí pude conocer más esa dimensión de esa vida que yo no la conocía. Lo que yo conocí es cómo él realmente disfrutaba de la vida en su casa, de sus hijos. Él había perdido a su mamá a los 4 años. Entonces, él sabía lo que era no tener un hogar, porque su papá trabajaba mucho, viajaba mucho, y él y su hermano se quedaban solos y tenían una tía que era una tutora, y bueno, hasta tuvo pupilo en un colegio. Entonces, él disfrutaba, valoraba muchísimo. Yo nunca he visto a alguien valorar tanto lo que es llegar a su casa silbando. Él sabía lo que era no tener un hogar. Y aparte después fue a la Marina a los 14 años y hay gente que se extraña cómo puede haber sido un buen padre alguien que no tuvo madre y que encima estuvo en la Marina. Y él había ido a la Marina porque él veía que en su casa nadie lo corregía, se podía decir, se achanchaba. Él escribió que él quería ser exigente. No podía ser que si él quería, qué sé yo, que le cocinen un huevo frito, le hacían un huevo frito, y en la Marina nada que ver con todo eso. Él se quería formar, era exigente. Y mucha gente dijo, ¿cómo puede ser que haya construido una familia alegre sin haberlo aprendido en una casa, ¿no? Así que bueno, eso se los comento a todos porque todos vivimos en alguna casa, cómo hay que cuidarla, ¿no? Yo recién vi un papá de mal humor cuando fui a otras casas y me acuerdo que me asustaba, me impresionaba. Me acuerdo la primera vez que escuché a un tío de una amiga mía que dijo una mala palabra y yo me quedé helada porque un señor enojado que decía una mala palabra, yo hasta tenía ganas de salir corriendo. Él cuidaba muchísimo todo eso y tenía mucho carácter y se veía que él tenía mucho carácter y se lo controlaba. Él realmente valoraba lo que era la vida en familia y eso es lo que yo viví, esa gran alegría que él tenía. Y tenía problemas, y muchísimos problemas. Y yo creo que esos problemas también lo enfermaron, así que no es que tenía una vida fácil. Así que bueno, espero haber contestado esa pregunta. Joven deja la Marina, ¿verdad? Era joven al dejar la Marina y entra en el mundo de la industria, ¿no? Sí. Del empleo. Él tenía los deseos de ser un obrero, ¿no? Sí, él cuando tenía más o menos, no era de un hogar cristiano, su papá
no era nada practicante, y su mamá antes de morir le hizo prometer a su papá que lo iba a educar a sus 2 hijos en la fe cristiana. Entonces su papá cumplió con su promesa y los hizo preparar la primera comunión y en el colegio La Salle. Pero se puede decir que él se convirtió leyendo. En la Marina tenía tiempo para leer. Y él había encontrado una pequeña publicación sobre la doctrina social de la Iglesia del Cardenal Suar, y eso lo golpeó muchísimo. De golpe, él vio que se integraba la fe cristiana con la realidad, se podía decir, la realidad que él conocía. Y realmente se le despertó una inquietud para ser como misionero. No podía salir de la Marina porque estaba en plena Segunda Guerra Mundial y los marinos tenían que patrullar las costas para defender, que ahora me parece que no se patrulla nada, pero bueno. La misión era patrullar y vigilar, se podía decir. Entonces, él renunció a la Marina, ya estaba un poco como cansado. Por ejemplo, él preparaba a los marinos a la primera comunión y tenían que esconderse porque era como que estaba prohibido. Había como masonería, me explicaron a mí. O sea, había un ambiente hostil a todo lo que sea religión. Entonces, él veía eso, que tenía que esconderse, hacer las cosas a escondidas. Era un ambiente bastante cerrado y bueno, él aprendió mucho y siempre dijo que él había aprendido y se había formado su carácter ahí, pero él quería otra cosa, más libertad se podía decir. Y el día que se terminó la Segunda Guerra Mundial, ahí pidió la baja. Y bueno, ahí todos se enojaron con él, decía, pedí la baja, te quedas sin la obra social, sin nada. Bueno, la cuestión que le dieron una oportunidad en la cristalería Rigolot, que era una empresa hecha por unos franceses, unas 3 generaciones antes, que allá había muchos socios. También había socios norteamericanos por el tema de la Pirex, que tenían esas fuentes para el horno, que entonces había norteamericanos que tenían una parte, y bueno, y entró ahí y aplicó todo lo que había aprendido de la Marina. Él decía, una empresa es como un barco, un descuido de uno y nos vamos todos a pique. Él seguía con esa mentalidad que ahora le dicen la economía popular, donde que realmente hay que ser un equipo, ¿no? Que realmente hay que trabajar en equipo, hay que ver el conjunto, no solamente el sector, defender lo mío, no sé qué, y no preocuparme por el conjunto. Él tenía muy fuerte eso, quizá por el tema de los barcos, bueno, me estoy yendo, pero él lo escribía, porque los apóstoles fueron marinos porque eran pescadores, o sea que es una psicología muy especial, la de los marinos, de depender todos de todos, ¿no? Y todos eso, en el mismo barco. Sí, entonces la pasó muy bien ahí. Él quería mucho a la gente y la gente lo quería a él. Y yo cuando he ido ahí a Berazategui, siempre me llamó mucho la atención cómo me hablaban con cariño, hasta gente viejitos con lágrimas en los ojos, me decía, ay, su papá, ¿cómo era? Yo decía, pero ¿qué hizo? ¿Qué habrá hecho él para que todos lo conocieran? O sea que se puede esa relación cara a cara, cuando uno tiene un objetivo en común, como es trabajar juntos. Él todo lo integraba, toda su fe, la doctrina social de la Iglesia, todo. Él vivía la caridad sin sentimentalismos ni cosas raras, sino que realmente viendo el conjunto. No sé si eso responde un poco. ¿Por qué dejó la Marina? Sí. Sabemos por lo que leemos que él tenía una sensibilidad de participar en la creación, ¿no? Como un obrero. Él se sentía con la sencillez, la bonomía, la cercanía, la empatía con sus colegas, con sus compañeros. Sin embargo, se le pide que asuma un puesto como director delegado, ¿no? Bueno, ahí tuvo mucha responsabilidad un sacerdote, ¿no? Él, en esa época, había mucha idealización de los sacerdotes obreros, de los curas obreros. Y había sido un boom de la industrialización, muchísimas empresas, la gente
del campo se había ido a las ciudades en Europa, ¿no? Y entonces había como grandes suburbios nuevos de gente que no se conocía entre ellos, que trabajaban en las industrias, y aparecieron el tema de los sacerdotes obreros, que después Pío XII creo que los descartó. Empezaron en Francia, ¿no? Porque vieron que los sacerdotes eran más obreros que sacerdotes y hasta no tenían tiempo de decir misa, y bueno, descuidaban los sacramentos, la vida sacramental. Dijeron, no, los sacramentos es lo más importante, el sacerdote tiene que ser sacerdote, el médico, el ingeniero, toda esta cosa así, y que se pierde la identidad. Creo que Pío XII dijo, no, esto no va, y bueno, pero era la época que se idealizaba mucho el tema de misionar en estos barrios así, obreros que ahora, por lo que dicen, ya están desapareciendo, ¿no? Por el tema de la robótica, pero en ese momento había esas grandes migraciones así, y estos grandes nuevos barrios. Entonces él quería ir a misionar a los obreros, renunció a la Marina y admiraba mucho la JOC, Juventud Obrera Católica, que en ese momento estaba muy fuerte. Y un sacerdote, Monseñor Hildebrand, le estuvo hablando con él y le dijo, mira, vos no hablas como un obrero, andá y misioná a los empresarios, que son mucho más difíciles que los obreros. Y está la carta, apareció la carta. Se nota que el sacerdote pensó que no le iba a hacer caso. Mi padre le escribió una larga carta, insistiéndole, vos en tu lugar tenés esta posibilidad de trabajar en esta filial norteamericana que se llamaba CONE, y aprovecharla y tratar de misionar ahí. Y él obedeció, ¿no? A veces uno cree con el entusiasmo, él tenía 24 años, 22, realmente a veces hay que saber obedecer, escuchar, asesorarse, realmente es increíble cómo uno se enriquece, ¿no? Porque uno con la mejor buena fe, uno puede equivocarse, ¿no es cierto? Y bueno, él se puede decir, como le digo a los chicos, hizo caso y siguió ese camino que no era el que él quería, porque él tenía toda una visión romántica, no sé qué, de los sacerdotes obreros, había bastante literatura sobre eso, de la JOC, todo eso. Y bueno, hizo una pasantía y terminó en Rigoló, que le habían ofrecido ahí un puesto. Y cuando llegó acá, bueno, es increíble la vida tan rápida que hizo. Se presentó en el episcopado y dijo que, bueno, que quería colaborar. Entonces le dijeron, mira, los obispos europeos están desesperados porque no hay comida, la cadena alimentaria se había cortado en Europa, todo estaba destrozado, y empezaron a juntar víveres para mandar a Europa de los obispos argentinos a los obispos allá. Cuando Europa se puso en pie, gracias al plan Marshall y todo eso, empezaron a tener de vuelta la agricultura, toda la parte agropecuaria. Esa gente se había hecho amigas entre ellos y ahí fundaron ACDE. Empezó el tema del apostolado con los empresarios, que era como de la Acción Católica, se dio una rama y que era para tratar de aplicar la doctrina social en la gente, así, los directivos de empresas. Quiere decir que este perfil y esta decisión de vivir la solidaridad fue lo que fue aglutinando y reuniendo a distintos empresarios argentinos, teniendo a tu papá como cabeza y fundador, a procurar el bienestar de los que en ese momento eran los más sufrientes, evidentemente todo el producto de la guerra. Si volvemos un poquito a Rigoló y el amor que los empleados, sus compañeros de trabajo le profesaban, sabemos que hay motivos también. Él tuvo que emprender una fuerte defensa de Rigoló, que también corrió riesgos de sufrir cierres parciales de líneas de producción, y él no tuvo ningún temor
tuvo que vestirse de valor y ir a defender frente a los accionistas la continuidad de la empresa, ¿es así? Sí, bueno, varias veces. Bueno, Argentina nunca fue muy estable en la situación político-económica, había muchos problemas, se puede decir, y entonces la fábrica se llenaba de botellas y no las podían vender, se podía decir, porque no tenían pedido. Entonces lo primero que querían hacer era, bueno, menos sueldos, por supuesto, ¿no? Entonces, el momento más dramático, que siempre lo contaba mi madre, decía, Enrique tenía fe, pero yo no tenía tanta fe como él, decía ella, sí, media quejándose, ¿no? Sí, me quejando. No, ella se había muerto muchos años después, ¿no? Eso ya, él estaba muy enfermo, él sabía que estaba con cáncer, sí. Eso fue en el 61. Y entonces llegó la orden desde Estados Unidos, que había que despedir como 1.200 personas porque estaba todo parado, todo parado. Era la época de Frondizi, creo, había habido, no sé, como 30 golpes militares, un desconcierto total. Había, entonces, él estaba enfermo y bueno, y se fue a Estados Unidos, que era un viajón en esa época, y le dijo a los norteamericanos, que en ese momento tenían la mayoría accionaria, porque encima en la empresa había muchos altibajos, porque había muchos accionistas, o sea que en ese momento era mayoría de la CON. Le dijo, si ustedes despiden a esta gente, yo renuncio. Y él renunciaba y se quedaba... él sabía que dejaba a su mujer y 9 hijos sin pensión ni nada, pero él tenía tanta confianza en Dios, realmente increíble la confianza en Dios que tenía, y bueno, y le iba bien, a pesar de que se jugaba mucho, ¿no? Se jugaba fuerte. Pero le dio argumentos racionales, le dijo, esto ya ha sucedido varias veces antes, si esta gente se va de Berazategui, y después viene una época buena, vienen los pedidos, esta gente es calificada, se van a ir a Uruguay, se van a ir a Brasil, se van a desparramar, no se van a quedar acá, son gente calificada, las van a necesitar y no las van a tener. Se van a perder. Se van a perder, se van a ir, qué sé yo, los convenció, no con algo así demagógico, y le dijo, bueno, pueden hacer, hicieron todo una medianera, todo, hicieron paredes, hicieron sótanos, hicieron de todo, y después creo que vino la Pepsi y les encargó botellita y zafaron de vuelta, así. Volvieron a crecer. Sara, sí. Para cerrar este momento, tu papá fue un hombre de fe, alegre, padre de familia, un hombre de valores, un hombre formado también con cierta disciplina, que después decide integrar su vida con mayores desafíos, el mundo empresario, la conducción. Fue presidente de los Hombres de la Acción Católica, fue un testigo de la vida eclesial, fue cofundador de la Universidad Católica Argentina, fue un hombre activo, protagonista. Finalmente asume la enfermedad, donde experimenta, por lo que leemos, la solidaridad extraordinaria de todo el personal de Rigoló, que iba a donar sangre, más de 200 dadores de sangre, ¿no? Y se jactaba, ahora tengo sangre obrera por mis venas. Déjanos este testimonio. ¿Qué pensás en lo profundo que era lo que inspiraba a tu papá para asumir todos estos desafíos de la vida con alegría, con fortaleza, con solidaridad? Y bueno, pensándolo así desde lejos, yo pienso que tenía una gran visión sobrenatural. Y yo me daba cuenta de eso porque de golpe estaba contento y decía, Señor mío y Dios mío. O decía, gracias Dios mío. Entonces yo me daba cuenta, está pensando en Dios. Decía ejaculatorias, yo no sé de dónde sacó esa costumbre, porque es una costumbre tan linda, tan accesible para todos. Pero yo como hija me daba cuenta, claro, él estaba
pensando en Dios. Tengo mi hermano que está en África y dice que allá la cultura, yo digo, pero que tienen mucha presencia de Dios también. Él siempre me dice eso, mira, acá en África, la gente tiene más presencia de Dios. En Buenos Aires nadie tiene presencia de Dios, me dice él, porque acá estamos. O sea que eso es un recuerdo lindo que tengo de él con la presencia de Dios. Y hay gente que me dice, pero ¿cómo hizo tantas cosas? Y yo pienso, bueno, era tan joven que murió y todas las cosas que hizo. Él estaba entregado, ¿no? Entregado a la voluntad de Dios. Él estaba atento a ver qué es lo que Dios me pide, porque no es que él decía, voy a hacer tal cosa, qué sé yo, con un poquito de vanidad o no sé qué. No, él era flexible, ¿no? Porque lo fue llevando. El sacerdote que le dijo, andá y visiona a los empresarios, que son mucho más complicados, y si los empresarios son buenos empresarios, se van a beneficiar mucho más la gente que está dependiendo de ellos. Es decir, él iba escuchando atentamente, sí. Y no lo puedo asegurar, pero como hija estoy convencida que realmente tenía como unas antenitas y que recibía la onda del Espíritu Santo, qué es lo que tenía que hacer o qué es lo que tenía que hacer. Estoy segura que eso, y además cuidaba muchísimo todos los sacramentos, iba a misa todos los días, comulgaba, sí. Él era muy, muy cuidadoso de la vida sacramental. Sí, así que bueno, espero que te haya respondido tu pregunta. Gracias, Sara, gracias, y pedimos para nosotros también esa docilidad al Espíritu, ¿no? Al Espíritu Santo, para que Dios obre en nuestras vidas, para dar testimonio del amor de Dios. Muchas gracias, Sara, gracias.